Muy buenas noches a todos nuestros hermanos. Sean cordialmente bienvenidos nuevamente a este espacio que tenemos en el día de hoy. Volver a reunirnos nuevamente para entender, comprender un poco más el mensaje que el Señor quiere transmitir en esta noche. Sean todos cordialmente bienvenidos. Ayer estábamos hablando del tema especial, empezamos a trabajar un tema muy importante, el tema del libro de Génesis, empezando desde el mismo capítulo 1, versículo 1, estuvimos hablando de ese tema, puntos muy importantes de los cuales podemos resaltar algo acerca de la creación, ese entender cómo Dios es el único creador, dueño de todo lo que nosotros tenemos, de lo que vivimos. Por lo tanto, afirmamos que ese inicio de esa creación fue totalmente planificado, estructurado, ya estaba todo en un proceso de poderlo realizar. Dios no se había quedado con cosas ahí a última hora, sino que Él ya tenía esto un diseño muy espectacular y programado. Entonces, también pudimos entender que la tarea de Dios al la creación no era hacerla por hacerla, sino que también tenía un propósito. Lo vimos en 2 de Timoteo 3:16, donde dice que toda la escritura, todo este libro que nos dejó el Señor es para enseñarnos, inicialmente enseñarnos, educarnos en todo su contexto de todo lo que tiene que ver este desarrollo de la historia, pero también a su vez es redarguirnos y instruirnos en justicia, dice ahí, instruirlos, lo que tiene que ver con disciplinarlos en determinados momentos. Ya los que conocemos el contexto de toda la historia o todo el relato de la Biblia, podemos comprender que hay momentos en los cuales necesitamos o el hombre tuvo que someterse a esa disciplina de Dios, muchas veces dolorosa, pero que a la postre traería muy buenos resultados. Hoy continuaremos, mis hermanos, leyendo estos capítulos que nos traen yo creo que mucha emoción, el recuerdo nuevamente de evocar aquellos pasajes históricos, teniendo en cuenta que el libro de Génesis es un texto narrativo, nos lo está contando a manera de historia, entonces es también una forma muy creativa de poder entender, como si eso fuera la historia que nos la están contando y algo que nos puede enseñar. Entonces vamos a continuar este libro, Génesis. Ya empezamos ayer a hablar de los temas referentes a los 5 primeros días de la creación. Vimos algo especial en esos 5 días de la creación y hoy vamos a entrar a ver ese sexto día de la creación. En los 5 días que vimos ayer podemos resaltar o podemos afirmar que efectivamente Dios es un Dios de orden y un Dios responsable con toda su creación, con todo el ser humano, porque no nos dejó tampoco a la deriva. Siempre ha estado con nosotros, siempre ha tendido la mano. Lo que sucede es que nosotros no queremos o decidimos a partir de esa decisión de Adán y Eva de separarse, distanciarse de la relación de Dios, entonces se apartó totalmente de esa responsabilidad que daba Dios sobre ellos, sobre esa protección y ese amparo. Entonces vemos constantemente que Dios siempre ha sido ese Dios de orden, de darle una continuidad perfecta a las cosas, pero aparte de eso también es un Dios responsable con toda su creación. No dejó nada al azar, no dejó nada suelto. Por el contrario, todo lo ha engranado de tal manera que tenga un funcionamiento continuo y perfecto. Bueno, mis hermanos, entonces quiero invitarles a que vayamos al libro nuevamente de Génesis, donde vamos a leer los versículos del capítulo 1, los versículos 26 al 28.
Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto es lo que hoy nos quiere hablar el libro de Génesis acerca de la creación. Continuamos con el tema, con el relato de la creación, de todo lo que el Señor estaba haciendo, elaborando en este mundo. Hoy, el sexto día de este relato, precisamente entramos a ver esa creación suprema de Dios. Todo el relato de la creación en el sexto día, porque ese sexto día Dios hace al ser humano. Podríamos mostrar algunas particularidades especiales sobre ese diseño que Dios creó, pero podríamos afirmar hoy, después de ya leer estos versículos, decir que este es el clímax de la creación de Dios. Me refiero exactamente a estos 6 días de creación, 6 días que ya hemos leído hasta hoy. Entonces, dentro de ese contexto de los 6 días, podemos afirmar que este es el clímax de la creación. Obviamente, si lo vamos a ver en el contexto general de lo que es la Biblia, pues hay unos puntos muy importantes que podríamos denominar el clímax de toda la Biblia. Pero en este específico momento, estos versículos, estos pasajes son el clímax de la creación por parte de Dios. Veamos entonces, mis hermanos, el versículo 26. Dice el versículo 26: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Primer versículo, o sea, versículo 26, nos da unas características muy importantes para entender la parte de la creación y sobre todo la creación del ser humano. Vamos a mirar lo inicial. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esta particular palabra que hay aquí es la que dice hagamos. Es algo muy interesante porque en los días anteriores, Génesis 1 al 25, del capítulo 1, del versículo 1 al 25, Dios está hablando acerca de cómo estaba ordenando la tierra, cómo la estaba organizando, pero a medida que iba organizando, Él iba creando. Y creó Dios los cielos y la tierra, creó Dios las hierbas, creó Dios los animales, pero cuando llega aquí al versículo 26, ya no utiliza esta frase, esta palabra, sino que la cambia y dice hagamos al hombre a imagen y semejanza. Lo primero que vamos a ver entonces es esa frase, esa palabra, hagamos, que es muy diferente de crear. Cuando hablamos de crear y lo que está hablando el Señor aquí anteriormente en estos pasajes, tiene que ver con lo que Él dijo, ¿no? Creó, y en el versículo 1:1 nos lo dice. Creó Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Crear es algo que sale como de la nada, coger algunas cosas, pero como que fluyen. Él simplemente decía a Dios: hágase el cielo y la tierra, y ¡fuc! De la nada salió el cielo y la tierra. Las estrellas es algo que no se podía ver, sino que lo creó
de la nada. Pero cuando dice hagamos, el término, la palabra hacer, está dirigida, está enfocada realmente a coger algunos elementos para poderlos transformar y elaborar. Es así que Dios toma el polvo de la tierra, hace una masita y posteriormente da aliento de vida, sopla sobre ese polvo, sobre esa arena, sopla aliento de vida y entonces crea al ser humano. Pero algo también interesante es que aquí no nos está hablando directamente de la creación del hombre. Está apenas esbozando lo que va a hacer. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Capítulo 2 en adelante, capítulo 2, empieza a hablarnos acerca de ese tema en particular. Ese tema en particular, ese tema en particular que nos muestra realmente cómo fue creado el ser humano, y obviamente lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces vemos aquí que empieza a hablarnos acerca de que hagamos. Otro aspecto interesante o importante aquí es esa palabra, cómo está expresada. No está en singular, está en plural. Hagamos al ser humano a imagen y semejanza. Está ahí totalmente plasmado el tema de la Trinidad. Nosotros que somos trinitarios, entonces entendemos el concepto de que estaban reunidos ahí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como en una junta directiva, estaban los tres planificando qué era lo que estaban haciendo, ya tenían el proyecto, el diseño en la mesa y dice, bueno, entonces vamos a hacer al hombre de acuerdo a estos modelos que tenemos, pero lo vamos a hacer con una característica especial. Hagámoslo a imagen y semejanza nuestra. Eso nos evidencia aquí que ya está haciéndose partícipe en la Trinidad. El Espíritu Santo, Dios y Jesucristo estaban haciendo parte de este proyecto. Muchas otras personas podrían decir que no, que es que ahí estaban los ángeles, los arcángeles, estaban todos reunidos y que por eso es que Dios empieza a hablar en plural. Pero es algo que muy debatible cuando analizamos la palabra que dice hagamos, sobre todo que dice a la imagen y semejanza. Cuando hablamos a imagen y semejanza, Dios no podría compararse con los ángeles, con los arcángeles, porque Él mismo los creó. Y cuando dice hagamos, está poniéndose o colocándose en el mismo nivel de la deidad, de la potestad que tenía. Entonces ahí podemos afirmar que se trata directamente de la Trinidad. Obviamente entonces empieza a hablar de imagen y semejanza. Imagen y semejanza. Primero entonces analicemos algo importante que sucede en el capítulo 3. Quiero que invitarles que vayamos un poquito más adelante. Capítulo 3 de Génesis, en el versículo 5. Mire lo que dice ahí. Dice, sino que sabe Dios, está hablando la serpiente, le está hablando a Eva, y dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Estaba la serpiente ya metiéndose en otros aspectos y está tentando en este momento a Eva y le está diciendo, ¿usted qué cree? Es que Dios es un poco como egoísta, Él es un poco reservado y no le gusta compartir aquellas cosas que ya tiene. Por eso entonces es mejor que ustedes coman ese alimento para que ustedes sean como Dios. Le está llenando el ego, le está llenando la vanidad del ser humano. Nosotros, por lo general, por norma, somos personas que nos gustan que nos alienten el ego, que nos envanezcan para crecernos. Necesitamos que nos den ese aplauso, esa palmadita en la espalda para sentirnos que somos grandes, que estamos haciendo cosas importantes. Esto lo estaba haciendo Satanás con Eva. Le estaba diciendo que si ella comía, que si compartía de ese árbol, entonces sería como Dios. El concepto que quizás manejó Eva era que iba a ser
de la misma manera, de la misma potestad. Y eso es algo que vamos a ver, porque dice que seréis como Dios. Realmente no es que seamos como Dios. Primero, nosotros no somos dioses. Debemos entender esa diferencia entre el creador y lo creado. Entonces, no podríamos ser dioses, como el concepto que se puede imaginar o aceptar algunas personas, que si queríamos ser como Él, como Dios, entonces íbamos a ser dioses. No somos dioses y mucho menos somos dioses pequeñitos, como lo expresan algunos filósofos, diciendo que nosotros empezamos bajando una escalera donde Dios está en lo más grande y Dios de ahí empezó a crear unos dioses más pequeños para que su santidad no pudiera alcanzar al ser humano. Entonces seríamos unos dioses diminutos comparados con la grandeza de Dios. Pero eso no es a lo que se refiere realmente. No somos dioses, ni mucho menos somos dioses pequeñitos. Segundo, Dios no nos creó en su esencia. Él nos creó en su imagen. Recordemos que la esencia de Dios es todo ese poder que tiene, todo lo poderoso que es Dios, lo omnipotente, lo omnisciente, lo omnipresente, toda esa grandeza, esa es la esencia de Dios. Quizás nosotros tenemos partículas muy pequeñitas de algo, porque pues de Dios, pero no podemos tener esa omnisciencia de Dios, no lo conocemos todo, nuestra mente, nuestro conocimiento está limitado. Siempre estará limitado a lo que Dios nos permita alcanzar. Si hablamos de Dios precisamente, no podemos decir o afirmar que conocemos a Dios en su plenitud, porque Él es el creador y Él nos da a conocer lo que Él quiere que conozcamos de Él. Entonces, como seres humanos, no alcanzamos. Podemos gastarnos toda la vida estudiando este libro, conociendo, queriéndole entrar en esa presencia de Él para escudriñarle todo, pero no, Él simplemente nos da partecitas poco a poco para comprender realmente qué es su grandeza. No podríamos decir que somos omnipresentes porque no podemos estar en todas partes, como lo hacía Él o como lo hace constantemente Él a través de su Santo Espíritu, estar en todo momento, estar en cada persona en el mismo tiempo. Eso no lo podemos hacer, esa es la esencia de Dios, pero sí nos creó en su imagen. Por eso Satanás, en ese capítulo 3, versículo 5, atenta contra algo muy importante en la vida del ser humano. Y cuando está atentando a Eva, lo está atentando en la identidad, en su identidad. Asimismo somos nosotros tentados en nuestra identidad. En nuestra sociedad sucede comúnmente, como somos tentados en muchas cosas, en muchas situaciones, donde nosotros dudamos de quién somos, dudamos si nuestra conciencia permite o para el beneficio de algo, entonces nosotros tratamos o tendemos a cambiar por esa situación. Ejemplo, una empresa que dé sobornos o que permita los sobornos en su empresa, o personas que trabajan para estas empresas y que necesitan otras que les den beneficios, entonces pagan comisiones por esta situación. Cuando nosotros conocemos de dónde somos y como hicimos ayer el estudio, entendemos que somos responsables, que tenemos que ser honestos, transparentes, pues nuestra conducta y nuestra imagen tiene que estar enfocada a eso, a no ser transformada. Entonces Satanás atenta contra la identidad del ser humano. Y aquí, aunque no nos lo nombran, pues Eva y Adán, sobre todo Eva ya a partir del capítulo 2 en adelante, ellos no tienen nombre en este momento porque solo habla de crear al hombre a imagen y semejanza, pero ellos ya tenían eso. Lo confirma el texto. Hagamos al hombre a imagen y semejanza. Entonces, cuando hablamos de imagen, debemos pensar o hablar de aquellas cosas que van ligadas con lo que es la imagen. Es la representación literal de nosotros aquí en la tierra.
Cuando hablamos de imagen, Dios nos creó con esa imagen como esa representación, esa personalidad para estar presente aquí en la tierra. Y cuando hablamos de esa imagen, tenemos que hablar de identidad. ¿Por qué de identidad? Es lo que le afectó Satanás a Eva y posteriormente a Adán. La identidad, porque somos hijos de Dios. Eso es lo que perdimos. Perdimos ese concepto de ser hijos de Dios y caminar por ese buen camino que Dios nos ha trazado a través de la historia, pero en nuestro ego, en nuestra vanidad, quisimos olvidar que éramos hijos de Dios, que pertenecíamos a una familia y nos dimos a caminar, como recordamos ayer, en un mundo de ruina, en un mundo de oscuridad, donde nos conformamos a vivir a oscuras. No sé si ustedes han hecho ese trabajo, esa dinámica de un día apagar la luz y estar totalmente a oscuras. En el primer instante, en el primer momento, todo está literalmente oscuro. No se ve nada. Pero deja pasar unos 5, 8, 10 minuticos y tu visión empieza a aclararse un poco, empiezas a reconocer cosas en medio de la oscuridad y ya sabes en dónde estás y empiezas a moverte dentro de esa misma oscuridad. Y a muchos de nosotros nos pasaba eso. Estábamos conformes, nos sentíamos tranquilos en medio de esa oscuridad. Pero si de repente prenden la luz, pues nos va a molestar, nos va a incomodar ese reflejo de esa luz. Eso pasa con la palabra de Dios. Cuando esa luz entra en nuestro corazón, nos va a incomodar. Y cuando algo nos incomoda, entonces tratamos de alejarlo, tratamos de retirarlo. Por lo tanto, entonces perdemos nuestra identidad. Tenemos que hablar también de la perfección. Factores importantes sobre la imagen con la cual fuimos creados. Imagen, y una es identidad, porque somos hijos de Dios. La segunda es perfección, porque somos seres también creados, pero de una forma integral, una forma afectiva y comunicativa. Afectiva porque ahora hay una relación vertical. Hasta el momento es la primera relación que se ve, una relación vertical entre Dios y el hombre. Cómo Dios empieza a planificar sobre la vida del hombre, cómo Él quiere ese bienestar integral sobre esta nueva vida que está creando. Entonces empieza esa comunicación entre ellos dos. Afectiva porque hay una relación total, como de padre e hijo, ese amor que empieza a transmitirle a esa creación. Él se gozó cuando hizo al hombre, creó todas las cosas, las planificó para él, para el bienestar de él. Entonces se gozaba y lo miraba como ese hijo realmente a quien ama y quiere darle todas las cosas para que no tenga que pasar por dificultades. Pero nosotros quisimos pasar por todas esas dificultades. Comunicativa, ese es un don que Dios nos ha dado. Por eso es que hablamos. Hay unos que hablan mucho más que otros. Tal vez a unos es más difícil callarlos que a otros, pero todos en sí tenemos ese don, esa comunicación. Y Dios lo ha estado transmitiendo desde Génesis 1. Él empieza a hablar. Y Dios vio que la tierra estaba desolada y vacía, y dijo, hágase esto. Y dijo Dios, crean las aguas, sepárese en las aguas, crea la tierra, a lo seco lo llamó tierra. Empieza a hablar y hay una comunicación directa también con el ser humano. Cuando hablamos de semejanza, ahí estamos hablando de la relación con Dios. Cuando decimos que Dios nos creó a imagen y semejanza. La imagen, recuerden que tiene que ver con aquello que hacemos aquí. Nosotros somos la identidad de Dios, o esa representación de Dios aquí, somos esa imagen aquí en la tierra. De ahí que es importante ese comportamiento, cómo actuemos, porque los que no conocen a Dios, pues tendrán que ver ese reflejo en nosotros y ver posteriormente al Señor. Pero cuando hablamos de semejanza, estamos hablando que Dios nos permitió a nosotros tener esa capacidad de poder relacionarnos con Él, porque nos dio esas características espirituales y sobre todo de igualdad. Espiritual
porque Dios es espíritu. Entonces también tenemos inserto esa particularidad, ser espirituales para poder tener una relación más fuerte, más vital con Dios. Igualdad, pues adquirimos la misma capacidad en mínimas, digamos que expresiones. Dios en su totalidad, en todo lo que hace, en su potestad, en su magnificencia, pues no nos podría decir, les vamos a entregar todo al ser humano, porque no es posible. Si así como somos nosotros, hacemos tantas cosas equivocadas, erróneas, imagínese donde nosotros tuviéramos todos esos atributos de Dios, sería el caos. Yo creo que ya no existiríamos en este mundo. Pero cuando nos dice que nos da esa igualdad, es que adquirimos también la capacidad de decidir, de crear. Nosotros somos capaces de crear muchas cosas, tanto que llevamos ya 20 siglos y hemos visto una evolución total en todos los aspectos científicos, sociales, de medicina, en todo. Hay una evolución grandísima, en todo porque Dios también nos permitió tener esa capacidad creadora. No solamente también de decidir y sobre todo de enseñorear. Por eso es interesante ver el texto, como dice entonces, después de que hagamos al hombre a imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, para una tarea específica que empieza a darse en Dios. Dios no lo creó ahí para dejarlo, sino para colocarnos en un trabajo específico. Por eso es que tenemos esas cualidades o esas particularidades de poder tomar decisiones, de poder crear y de poder enseñorear. El Señor dijo, para que sojuzgues la tierra, para que seas el administrador de todas estas cosas que ya tenemos, ahora tú tienes esa misma capacidad de sojuzgar la tierra. Dios es el dueño, Él es el administrador general de todo lo que hacemos, pero nosotros en una pequeña porción ejercemos la misma tarea. Somos los administradores de todo lo que tenemos, del mundo, de los animales, los puso sobre nosotros para poder crearlos y enseñorearnos de Él. Versículo 27 nos habla sobre, y creó Dios al hombre, a su imagen e imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. La creación nos habla aquí acerca del sexo. Los dos sexos que identificamos. Dios no dijo, hagamos al hombre con varios sexos o que compartan con varios sexos. Simplemente dijo el Señor, hagamos al hombre a imagen de nosotros, varón y hembra. Y los clasificó directamente. Y tú eres hombre y tú eres mujer. Y creó solo dos para que ellos dos compartieran. No creó cuatro para que dijeran, mire, ustedes se van a mezclar ahí y ustedes van a hacer lo que ustedes quieran. De ahí en adelante lo que salga, pues eso es algo afortunado o algo espectacular. No dijo el Señor eso. Creó al hombre y a la mujer para que los dos fueran una sola carne. Es lo que afirma la palabra, para que ellos fueran ahí. De ahí, entonces, poder identificarlos. ¿Cómo lo hace? Eso es algo especial. Dios crea el sexo. Esto no es nada malo. Dios se goza en crear el sexo. ¿Para qué? Para que sobreabunden, para poder crear, para fructificar la tierra. Entonces, aquí lo que vemos es que los crea particularmente, hombre y mujer. Pero hay algo interesante que muestra es que los crea con sexo, diferente a cómo crea a los animales, a cómo crea la naturaleza, porque cuando los está creando les dice que cada uno de ellos sean creados según su género y su especie, pero al hombre le dice no, según su sexo, varón y hembra son creados para otra tarea también que le tiene más adelante. El ser humano entonces fue creado según su sexo, su género, y no, como decíamos, no como los animales que presentan alguna
diferencia en su género y en su especie. Los clasificó así, varón y hembra. Entonces vemos ahora esta relación directa que Dios tiene en apartarlo, como clasificar al ser humano en una parte más encima, un poco más elevada que el resto de la creación, para poder el hombre sojuzgar sobre ella. Versículo 28 nos habla y nos dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread los peces del mar, las aves de los cielos, y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios empieza a emitir palabra nuevamente sobre algo excepcional que está ocurriendo aquí. Recordemos que aquí no nos está narrando el tema de la creación del ser humano, simplemente nos está dando ese bosquejo. A partir del capítulo 2 vamos a ver cómo es que fue creado, por qué lo creó, pero aquí solo es este bosquejo, y cuando ya empieza a hablar de la creación, qué es lo que quiere, entonces emite alguna palabra a Dios. Dice algo excepcional. Lo primero es que le dice que tienen que ser fecundos, multiplicados. Dios es el que introduce esa particularidad del sexo que, como lo habíamos dicho, se agrada en el sexo, se agrada en el matrimonio, porque es la parte fundamental para esa tarea que ya dijo antes, sobre todo de fructificar, para llenar y para poder sojuzgar la tierra. Entonces, el matrimonio, el sexo, dentro de los mismos límites que marca Dios, es bueno, y por lo tanto es bueno en gran manera. Segundo, Dios dio personalidad al ser humano a través de lo que está hablando, de lo que nos está mostrando aquí en la escritura. Le dio personalidad, esa capacidad de poder ser firme, ser coherente, no solamente con su conciencia, sino a través de la responsabilidad moral del ser humano para poder ejercer esta función. Cuando entendemos que tenemos esa función, esa claridad de lo que Dios ha colocado en nosotros, entonces nosotros vamos a hacer la tarea a conciencia, entendiendo por qué debemos hacerla. Pero cuando no logramos entender las instrucciones, obviamente las instrucciones van a ser equivocadas, se van a recibir mal, y vamos a hacer la tarea al revés. Entonces, dentro de esas particularidades que da Dios de ser responsables, de tener una conciencia, porque podemos ahora elegir libremente, podemos decidir. Por eso es lo que vamos a ver más adelante, cuando Adán empieza a colocarle los nombres a todos los animales. No solamente ya le dio una tarea de sojuzgar la tierra, sino que empieza a colocar tarea sobre tarea al ser humano. No lo creó y para quedarse simplemente en la dicha y en el gozo de estar ahí en el jardín de Edén, sino que también tenía que generar, producir para beneficio propio. Le dio dominio y le dio conocimiento. Dominio para poder ejercer la tarea y conocimiento de todo lo que tenía a su alrededor. Es lo que estamos viendo en esta noche a través de este mensaje, de lo que en particular quiere mostrarnos este texto. ¿Qué nos puede enseñar entonces en esta noche estos pasajes, estos 3 versículos que acabamos de ver? Pues podemos decir que lo que nos enseña es que en la creación del ser humano Dios buscaba la igualdad, siempre buscaba que todo estuviera en esta misma condición de tú a tú, y sobre todo en la igualdad del ser humano, tanto hombre como mujer, que tuvieran las mismas condiciones, y así poder formar una nación equilibrada, una nación respetuosa, que es lo que busca el Señor. Quizás en estos momentos de dificultad que estamos atravesando, Él estará buscando ese equilibrio permanente en la raza humana, en todas las condiciones. Ayer hablábamos de cómo los animales han vuelto a renacer, digámoslo así, a salir de sus sitios donde estaban escondidos, y también puede ser un llamado para nosotros
que Dios nos está guardando, nos está permitiendo que nosotros tengamos ese equilibrio. Aunque las noticias no son nada favorables, en estos días de cuarentena, ya casi mes y medio que llevamos, las noticias acerca de los maltratos intrafamiliares han aumentado. Entonces tal vez Dios esté haciendo algo para poder equilibrar esos medios. El hombre sigue siendo un hombre machista, a pesar de que los datos digan que no, pero el hombre sigue siendo en esa parte un poco machista. ¿Qué más podemos aprender acerca de estos textos? Pues que somos representantes. Una parte de la Biblia en el Nuevo Testamento, si no estoy mal, Pablo dice, somos embajadores en esta tierra y somos representantes. A través de esa imagen que Dios da en nosotros, nosotros somos los representantes de Dios aquí en esta tierra. Por lo tanto, somos responsables de lo bueno y de lo malo que hagamos aquí en esta tierra. Hay que tener en cuenta y muy presente eso, que cualquier cosa que hagamos, tanto buena o mala, tiene repercusiones allá arriba donde el Señor es donde le vamos a dar cuentas de este trabajo que Él nos ha dejado. Hasta ahora estamos empezando y ya nos dejó una tarea: sojuzgar la tierra, administrar lo que tenemos. ¿Cómo estás administrando lo que tienes en este momento en tus manos? ¿Cómo administras lo poco que tienes? Porque en este momento lo poco que tienes es tu casa, es tu hogar, tu familia, a tu esposo y a tus hijos. Si quizás estás solo, pues ¿cómo administras en medio de tu soledad los recursos que Dios te da? ¿Cómo estás administrando cada día? ¿Eres coherente con lo que tienes? ¿Lo puedes sojuzgar? ¿Lo puedes mantener? ¿O piensas que estas pequeñas cosas se te pueden salir de las manos? En esto nos está midiendo Dios. Si somos capaces de poder administrar en lo pequeño, pues con mayor razón nos va a colocar en lo grande, en el mundo, en medio de la sociedad, para impactar y para poder ser administradores fieles, honestos y transparentes. Amado Padre Celestial, nuevamente te damos infinitas gracias a ti, Señor, por el tiempo que tú apartas para poder anunciar tu palabra, para anunciar este mensaje especial tuyo, Señor. Gracias infinitas te damos, Señor, porque en medio de tu grandeza, de tu potestad, de tu omnisciencia, Señor, tú nos tuviste en cuenta. ¿Y de qué manera, Señor? Nos tuviste en gran estima, Señor, con darnos esas capacidades, esos atributos, Señor, para poder ser también administradores de este mundo. Solo te pedimos, Señor, que tú cada mañana nos puedas redarguir y nos permitas entender ese propósito por el cual tú nos has colocado aquí, Señor. Que mientras estemos aquí en la tierra, nuestro propósito sigue, está vigente. El día en que el propósito que cada uno de nosotros hayamos cumplido, el Señor nos va a llamar a su presencia. Pero mientras estemos aquí, permítenos hacer la tarea de la mejor manera, Señor, siendo perfectos como tú lo eres, siendo honestos como tú lo eres, Señor, y siendo transparentes. Seguimos orando, Padre amado, por este mundo, por las situaciones que vivimos. No nos hemos olvidado de pedirte por nuestras necesidades, por nuestra provisión, que como lo entendimos ayer, tú ya la tienes de manera anticipada para nosotros. Por lo tanto, solo nos resta decirte que te amamos, Señor, y que te glorificamos en todo momento, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos, Padre amado. Amén y amén. Mis hermanos, nuevamente darles muchas gracias. Que el Señor les bendiga inmensamente y nos vemos mañana, otra vez a las 7 de la noche, en un devocional más, en un mensaje especial que Dios quiere para todos nuestros hermanos. Hasta mañana.